Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya que lo he tenido varias veces. Él es Carlos del Ángel, de Cine de Miss Project. En este programa para Ciencia y Espíritu vamos a hablar de temas muy interesantes. En concreto, hoy vamos a hablar de la revolución de la conciencia, es ahora. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola a todos, Pili. Nuevamente te agradezco mucho tu invitación. Para mí sabes que siempre es un honor el poder colaborar contigo. Pues todo bien por acá. Eh, Ahorita es de madrugada de este lado, así es que haré mi mejor esfuerzo para contestar coherentemente. Sí, sé que es muy tarde ahí en México, son casi las 3 de la mañana, y yo encantadísima, Carlos, que nos hagas un hueco a nosotros. Mira, Carlos, quería yo preguntarte, porque este es un tema de que la gente, tema de crecimiento personal, superación personal, que tú últimamente estás tocando en tus podcasts, la gente, es un tema que de gran interés. Yo quería preguntarte, ¿por qué es esto tan poderoso e importante para la humanidad, lo que sería la revolución de la conciencia que tiene que ser ahora? Ya, pues mira, el proyecto Shiny Demise Project, ahora sí como tal, eh, nació, nació con una idea fundamental cuando yo creé el blog y comencé a hacer todo lo que hice. El único fin que yo tenía o que siempre he tenido es el de servir, el de ayudarle a la humanidad, el de ayudarle a la gente. Am, Obviamente al principio empecé haciéndolo a través de la temática de pues presencia extraterrestre, exopolítica, conspiraciones, y estuvo bien. Creo que en su momento estuvo bien. Eh, Enterarte de todo lo que sucede, de cuál es verdaderamente todo el panorama, o no todo, pero tener piezas claves del rompecabezas y entender de mejor forma el hecho de cómo opera todo el sistema y cómo puedes jugar con las reglas del juego para no ser afectado, eh, es válido. Em, Sin embargo, yo me di cuenta que hablar solamente de extraterrestres, de eventos posibles en el futuro, de conspiraciones, de Anunnakis, de Illuminatis, de todo eso, em, pues sí, es buena información, no digo que no. Yo me la pasaba horas leyendo sobre eso, em, pero creo que lo que verdaderamente vale la pena es que las personas crezcan, las personas se desarrollen, que las personas verdaderamente tengan una evolución. Y es por eso que yo adopté el lema de la revolución de la conciencia es ahora, porque tiene que ser ahora, no puede ser dentro de 1000 años, 100 años, sino ahora mismo. Y de hecho está ocurriendo. Entonces, eh, nosotros lo podemos ver alrededor del mundo, la cantidad de gente que está comenzando a despertar poco a poco, y que está comenzando no solamente a despertar y darse cuenta de las cosas, sino está tomando verdaderamente acción en ello para generar un cambio en sus vidas y obviamente en su entorno. Eh, entonces el objetivo realmente del proyecto de Shiny Demise siempre ha sido el de servir y el de ser una plataforma en el cual la gente se pueda apoyar para ayudarse a sí misma a cambiar. Sí, Por eso comencé a enfocarme más en este tipo de temas. sí, recuerdo, Carlos, yo te vengo siguiendo desde hace muchos años antes de tener contacto contigo y de los vídeos, las cosas que subías, tus entrevistas con Alex Collier y todo el tema OVNI. Y sí he visto un cambio grande, ¿no? En ti, que ha sido como una evolución, ¿no? Te he visto como evolucionar, no sé si puedo yo entenderlo así.
Y son temas de total interés, ¿no? Porque como tú bien has nombrado, es cómo opera el sistema. Entonces también es bueno que la gente sepa, ¿no? Técnicas o ayudas que podemos hacer nosotros, cambios personales internos para poder tener ese despertar mental, espiritual y poder cambiar, ¿no? Empezar a cambiar desde nosotros mismos. Me gustaría que nos comentes porque he estado escuchando unos últimos podcasts tuyos muy interesantes para que la gente sepa los temas que estás tocando últimamente, que son muy importantes allí. Si nos puedes resumir un poquito. Ya, claro, pues mira, eh, tú sabes, y bueno, la gente que ha seguido el proyecto Shine y demás sabe que existió en algún momento un programa de radio. En ese programa de radio se hizo un trabajo con el cual se compartía cierta información precisamente para eso, ¿no? Tocamos muchos temas, hicimos muchísimos programas. El programa duró alrededor de año y medio. em, y así como llegamos a tocar temas, o llegué a tocar temas sobre presencia extraterrestre, viajes en el tiempo, bases en la Luna y Marte, conspiraciones, etcétera, etcétera, etcétera. También llegué a tocar temas referente al crecimiento personal, espiritual de las personas. Em, y hace poco, hace pues, algunos meses, cuando retomé la idea de Shiny the Mice Project TV, el canal de YouTube, eh, empecé haciendo videoblogs con ciertos tipos de ediciones. La verdad es que estaba jugando, ¿no? Con eso, estaba jugando el formato que realmente iba a ocupar. Entonces tú puedes ver en el canal que empecé con videoblogs y tienen cierto formato y después al siguiente cambiaba el formato y el siguiente cambiaba el formato. Eh, Después de eso ya no seguí haciendo videoblogs porque tuve un problema con mi cámara web, pero decidí no pararme ahí. Entonces por lo que opté fue por hacer unos podcasts para poder continuar con la labor. Y hasta la fecha ha sido un buen trabajo. em, de prácticamente en lo que va del año, no, no es cierto, de abril para acá, de marzo para acá, perdón, de finales de marzo o principios de marzo, no recuerdo muy bien, hacia la actualidad, pues el canal prácticamente se metió 500 suscriptores. eh, y eso ha sido poco a poco, o sea, con las temáticas que se han estado manejando. Entonces, eso para mí me demuestra que la información que se está compartiendo le está ayudando a la gente, le está gustando a la gente. ¿Qué es lo que se está compartiendo? Básicamente es una temática que tiene que ver con la propia introspección, con la propia reflexión de ti mismo, el hecho de que pienses realmente cuáles son aquellas áreas de oportunidad que tú tienes para cambiar, de que vayas descubriendo poco a poco tu propio potencial y de que vayas desarrollándolo. He compartido algunas claves, algún tipo de ejercicios, he dado algunas sugerencias para que tú mismo puedas llevar a cabo esas actividades o esos cambios en tu propia vida si así lo quieres, a tu modo, a tu ritmo, a tu gusto, si se le puede llamar de esa forma. Y obviamente todo esto siempre va enfocado a que hagas uso de lo que te estoy compartiendo, no nada más de que lo escuches, no nada más de que lo sepas. Entonces la información que yo comparto ahí es muy clave, es muy puntual y está muy, muy, muy enfocado en la parte de cómo crear la realidad, de cómo influenciar el campo cuántico de creación para que tú mismo puedas tomar las riendas del juego y puedas generar tú tu propia realidad y te hagas parte activa de ser un creador, ya no de ser solamente un espectador, ya no de ser solamente la hoja que va y viene con el viento, a como el viento se le da la gana,
sino que tú seas el creador, que tú seas el que se hace responsable de su vida, de tus actos, de tus pensamientos, de tus emociones, que abraces tu pasado, aprendas de él, lo concilies y te sientes en el presente con una visión hacia el futuro, pero actuando desde el presente para poder generar un verdadero cambio. Y es como siempre se los he dicho, yo soy un ser humano común y corriente en ese sentido, y yo mismo llevo a cabo todo este tipo de cosas, y a veces a mí mismo me cuesta trabajo romper con ciertos hábitos que son nocivos, o con ciertas actitudes que tengo muy arraigadas desde la niñez, si se le puede llamar así, o desde la juventud, y a veces me cuesta trabajo, pero lo sigo practicando. Y creo yo, o por lo menos yo he visto en mí mismo un cambio, un cambio en el cual yo antes solía ser una persona demasiado arrebatada, tenía, no sé, o sea, hasta cierto punto podríamos llamarle conflictiva. Si a mí en la calle, es decir, cuando yo tenía unos 20 años, 17, 18, 19, 20 años, si a mí en la calle alguien me rozaba el hombro, yo era de esos broncudos que se daba la media vuelta y echaba bronca, ¿no? O en el transporte público, o siempre reclamando de todo, siempre criticando todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo mismo comencé a diseñar un sistema para cambiar todo eso. Una serie de ejercicios, una serie de actividades, eh, una serie de formas, el de cómo tratar la información y las experiencias que tú vas teniendo para poder procesarlas de manera distinta y poder sacarle el mayor jugo y desechar todo lo que no te sirve para poder realmente tener una, una mejor, un mejor rendimiento de tu propia persona. Porque todo lo que no somos nosotros, nuestra energía física es el reflejo de nuestra energía mental, de nuestra energía emocional. Si nosotros mental y emocionalmente estamos bajoneados, nuestra energía física está muy baja. Y eso se demuestra fácil. Entonces, todo lo que yo comparto en el programa o en los podcasts está enfocado a que tú tengas un mejor rendimiento, una mejor calidad de vida. Porque en tanto tú tengas una mejor calidad de vida, vas a ser capaz de promover esa calidad de vida con tu entorno, con la gente que te rodea, con tu familia. De otra manera es imposible hacerlo. Yo estaba el otro día, Carlos, viendo uno de tus últimos vídeos, ¿no? Que hablaba sobre la serenidad y me ha servido muchísimo porque sin darme cuenta lo había puesto en práctica algunos puntos de los que tú nombrabas y realmente ha cambiado muchísimo lo que sería mi entorno exterior por cambiar mi interior, ¿no? Sentirme serena. Eh, Carlos, yo quería preguntarte, porque seguramente la gente también querrá saberlo, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos crear nuestra realidad? Pues mira, creo que hay mucha información allá afuera que pudiera contestar esa pregunta, pero para sintetizarlo y hacerlo más concreto, la forma en cómo se crea la realidad es un proceso muy, muy sencillo. Es muy complejo, pero a la vez es muy sencillo. Nosotros somos entidades que somos un fractal de una conciencia superior, de una conciencia primordial, de una energía o una fuerza primordial que opera en todo el universo, eh, que le da movimiento a las cosas, le da vida a las cosas. Es la misma fuerza que hace que tu corazón lata sin que tú lo pienses, que tus pulmones bombeen el oxígeno y el aire sin que tú se lo ordenes, que es la misma fuerza que hace que las plantas crezcan, que la lluvia caiga, que el sol ilumine, que las estrellas tengan un orden cósmico, que la Tierra tenga sus ciclos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros somos un fractal de eso.
Y al ser un fractal de eso, tenemos las mismas cualidades de toda esa conciencia superior, si se le puede llamar así. En el momento en el que nosotros tomamos conciencia de eso, de que somos seres creadores, tenemos entonces la oportunidad de comenzar a crear nuestra realidad a nuestra imagen y semejanza. Porque aquí hay algo muy que se tiene que acotar. Nosotros todo el tiempo estamos creando nuestra realidad. La diferencia está entre cuando lo haces de manera consciente o lo haces de manera, vamos a decirlo así, inconsciente. Porque de cualquier forma siempre estás creando tu realidad. La diferencia está en cuando tú tus creaciones las enfocas, les das dirección y entonces se manifiestan al modo en como tú quieres que se manifiesten. ¿Cómo es este proceso? Estamos en un proceso en el cual es pensamiento, emoción, acción perdón, es pensamiento, emoción, acción o palabra también y la expresión. ¿A qué va con todo esto? Tú originas un pensamiento, todos pensamos, día y noche siempre estamos pensando. Nuestro cerebro no para de procesar las ideas, no para de procesar la información que ha obtenido durante el día, inclusive cuando estamos dormidos. Pero cuando estamos despiertos, tenemos pensamientos. Muchos de esos pensamientos son resultado de una programación mental que tenemos o que hemos tenido a lo largo de muchos años. Algunos de ellos brotan desde el subconsciente y estos pensamientos que vienen desde el subconsciente están asociados químicamente en el cerebro entre emociones y pensamientos y se forman redes neuronales. Esas redes neuronales en el cerebro son las que hacen que tengamos ciertas actitudes, ciertos hábitos, ciertas formas de pensar y son básicamente a grandes rasgos lo que constituye todo nuestro sistema de creencias. De esa manera, nosotros actuamos en base a ese sistema de creencias. Entonces, cuando tenemos un pensamiento, este pensamiento se origina como si fuera, imagínate, como si fuera un foco. Sí. En ese momento brillas. Cuando tienes la emoción, comienzas a darle un color. Cuando le das el enfoque, comienzas a darle dirección, es decir, el foco ya no nada más ilumina por iluminar, comienza a tener una dirección en específico, como si se convirtiera en un reflector. Y cuando comienzas a actuar, entonces estás siendo congruente. Aquí lo que hay que entender que para poder manifestar cosas a nuestra imagen y semejanza es que tenemos que tener ciertos aspectos muy claros. Número uno, que los pensamientos tienen que estar acorde a nuestras emociones, a lo que queremos, y esas emociones, una vez que impregnan ese pensamiento, deben de empatar con las palabras que usamos para comunicarnos con nosotros mismos y comunicar lo que queremos. Y en último punto, el hecho de hacer las cosas que le van a abrir el paso en el mundo material a que esto se manifieste. ¿Por qué? Porque mucha gente cae en el error de querer manifestar ciertas cosas, pero siempre actúa de la manera contraria o habla de la manera contraria. Es decir, el común de la gente es, o el ejemplo más claro que existe en todo esto es la gente que quiere ganarse la lotería, ¿no? Que quiere ganarse $1.000.000. Sí. Y siempre dicen, no, es que yo me quiero ganar la lotería, pero nunca compran un boleto de lotería. Y cuando compran el boleto de lotería, siempre tienen la duda de que se van a ganar el $1.000.000. Entonces, entre que tienen la idea, no hacen la acción, cuando la hacen están negando que va a ser imposible que lo hagan, entonces no va a suceder, porque no hay una congruencia. Ahora, ¿cómo es que esto opera de manera natural, de manera inconsciente? Pues es que es de la misma forma.
Es decir, de la forma inconsciente es porque todo lo que nosotros ya tenemos programados a nivel subconsciente, como ya está asociado entre pensamientos, emociones y acciones, ya existe una línea de congruencia entre estos tres aspectos. Cuando estos tres aspectos están alineados, por eso suceden las cosas. Entonces, por eso la gente llega a tener cierto tipo de accidentes o cierto tipo de cuestiones. Por ejemplo, el común de la gente dice, cuando comienzan a estornudar o comienzan a sentir síntomas de resfriado, ¿qué es lo primero que dice una persona? Es que me voy a enfermar o es que me quiero enfermar. Entonces, reconoce el síntoma, ya lo asimila a nivel conciencia, desde el subconsciente, entre el subconsciente y la conciencia, vamos a decir, el hecho de estar consciente de ello, ya asoció una emoción a eso, ya lo decretó y su actitud va a estar acorde con que se va a enfermar. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese día se duerme y el siguiente día amanece con un gripón que ni 1000 medicamentos se lo va a quitar y va a estar así durante una semana. Eso es un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero muy honesto de cómo es que la realidad se crea y sobre todo en uno mismo. O está como la persona esta que dice, eh, es que es que no te vayas por ese callejón porque te van a asaltar, ¿no? Sí. Entonces la persona que escucha ese decreto tiene ese mismo pensamiento, se lo cree, genera una emoción que asocia con ese pensamiento que es el del miedo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el momento en el que cruza ese callejón probablemente él ya generó la vibración y la situación específica para que haya algunos maleantes que le vayan a arrebatar sus cosas. Entonces, son ejemplos muy burdos, pero así sucede, Mm. así sucede. Entonces, es como aquella persona también que está buscando trabajo y se maneja mucho este tipo de dichos. Es que tú vas a buscar trabajo sin querer, sin ganas de querer que te contraten. Por eso no te contratan. Entonces, ¿qué es lo clave aquí? Que todos los pensamientos que tú tengas con respecto a tus emociones, que utilices las palabras correctas y tengas la actitud correcta. Porque, por ejemplo, algo que a mí me sucede mucho y con que todavía lidio mucho todo eso es, por ejemplo, yo siempre, desde los 21 años, creo, no he regresado a mi peso normal. Sí, sufro de cierto sobrepeso y me ha costado trabajo mantener ese ritmo, esa línea, por otra cuestión que tiene que ver con el subconsciente, que yo mismo estoy consciente de que tiene que ver con el subconsciente, pero estoy rompiendo poco a poco esas cadenas, esos eslabones. Entonces es como que, o como cualquier persona que sufre de sobrepeso que dice que quiere adelgazar, pero se pone a tragar como loco, ¿no? Entonces es imposible que tengas el deseo de hacer algo o de conseguir algo si toda tu actitud está siendo incongruente contra lo que quieres tú realmente obtener. Y cuando esto no sucede, entonces la culpa es de Dios, del destino o de que tienes mala suerte. Sí, siempre solemos echarle la culpa afuera, a todo lo demás, que por culpa de esto, por culpa del otro, yo estoy así, ¿no? Como, Exacto. como tú dices, creamos nuestra realidad de manera inconsciente. Entonces, por eso nos pasa lo que nos pasa. Entonces, tenemos que empezar a darle la vuelta y a que empezar a crear nuestra realidad de manera consciente. ¿Nos puedes dar algunas claves para poder romper con nuestros hábitos nocivos, por ejemplo? ¿Algún ejemplo? Sí, mira, yo creo que lo más difícil de todo esto siempre para todas las personas es que para muchas personas les parece muy bonito el escuchar es que tú puedes crear tu realidad, ¿no? Y todos quieren crear su realidad, pero oh sorpresa, para tú ser el dueño de tu vida y el creador de tu realidad de manera consciente, ¿qué crees?
te tienes que hacer responsable de ti mismo, te tienes que ser responsable de tu vida, porque a partir de ese momento ya no vas a poder echarle la culpa a nadie, ya no vas a poder señalar a nadie, ya no vas a poder darte la vuelta y decir es que por culpa de él o por culpa de esta cosa o por culpa de esta situación, las cosas no son como deberían de ser según mi perspectiva. Entonces, el aspecto más importante de todo esto, inclusive para romper con cualquier hábito nocivo, es hacerte responsable de ti mismo. ¿Y qué conlleva eso? El hecho de que reconozcas precisamente que esta es la otra parte que no le gusta a la gente, que les da mucho miedo, es reconocer todo lo que son, todos los aspectos positivos y los aspectos, no vamos a llamarle negativos, pero sí les podemos llamar contraproducentes o retrógradas. ¿Por qué? Porque finalmente todo eso constituye parte de tu ser. Y no es que alguna cosa sea más buena que la otra, simplemente todo lo que tú eres te constituye como una entidad. Y eso ha generado los resultados que tienes hasta ahorita. Entonces, lo único que tienes que hacer es modificar, darte cuenta de cuáles son los aspectos de ti mismo que impiden que tengas una mejor calidad de vida, que impiden que tengas mejores relaciones personales, que impiden que tengas abundancia, que impiden que tengas riqueza, que impiden que tengas el trabajo de tus sueños, que impiden que tengas todo aquello que siempre has querido. Entonces, el romper con hábitos, con actitudes, siempre es muy complicado porque la gente se tiene que ser responsable de eso y sobre todo tiene que aceptar esa condición. Y aunque no parezca así, la mayoría de las personas tienen el problema de las personas que son adictas, por ejemplo, a sustancias como el alcohol. La única diferencia es que en lugar de ser adictos a sustancias como el alcohol o las drogas, son adictos a las emociones, adictos a los pensamientos nocivos, adictos a los hábitos nocivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no quieren aceptar la condición en la que están. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacerte responsable y luego aceptar tu condición, darte cuenta que en efecto necesitas cambiar ciertas cosas, darte cuenta que en efecto eh, todo lo que tú, todas las características que te conforman como ser humano, como ser individual, son tuyas. Eso eres tú, pero eso no significa que vas a estar así toda tu vida. Puedes cambiar. ¿Por qué? Porque aquí hay que hablar de algo muy importante y que está comprobado ya científicamente, que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para poder crear, recrear y reconstruir o transformar redes neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en todo momento el cerebro está cambiando, en todo momento el cerebro se está adaptando a la información que recibe del exterior y a la información que tú mismo originas. Esto te brinda la capacidad y la oportunidad de que cualquier momento en el que tú lo decidas, puedes hacer cambios muy grandes en tu vida. Ahora, el punto clave, ¿cómo cambias hábitos nocivos? Reemplazándolo por hábitos que son todo lo contrario. Por ejemplo, si eres una persona que padece mucho de ciertas enfermedades, sobre todo, no sé, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, lo más sensato es que revises cuál es tu forma de alimentación, cuál es el ambiente en el que te mueves, qué tipo de sustancias le estás entregando a tu cuerpo, qué tipo de pensamientos estás generando todo el día. Si por lo general te la pasas criticando a la gente, enjuiciando a la gente, quejándote de todo, teniendo sentimientos de recelo, de ira, de apatía, todo este tipo de cuestiones, es obvio que tú mismo te estás generando las enfermedades
Además de que a lo mejor no tienes la alimentación adecuada y que además a lo mejor no realizas la actividad física necesaria para ayudarle a tu cuerpo a liberar las toxinas que necesita liberar. Entonces es todo un conjunto de cosas que producen eh, estos, estos padecimientos en las personas. Y muchas veces, desafortunadamente, cuando ya es demasiado tarde, bueno, nunca es demasiado tarde, pero cuando ya ciertos padecimientos están muy avanzados, es cuando se dan cuenta que han tenido una actitud nociva, han tenido hábitos retrógradas, han tenido hábitos nada saludables y se la han pasado repitiéndose una y otra y otra y otra y otra vez la misma condición. Por eso viven así, por eso están así. ¿Cómo reemplazas eso con hábitos totalmente contrarios? Ahora, hay que entender aquí que el cerebro pasa por un proceso en el cual cada vez que se generan nuevas neuronas o nuevas neuronas bebés, por así decirlo, para que estas neuronas bebés se conviertan en neuronas adultas y puedan generar una conexión entre sí y generar una nueva red, necesitan de por lo menos 21 días, de 21 a 30 días, a veces hasta un poco más, para poder generar un hábito diferente. Entonces, Ese como sería el tiempo de entrenamiento, ¿no? Seguido que tendríamos que hacer como para e- comenzar. exactamente, entonces, esa es la otra cuestión. Debes de tener constancia en eso. No se trata de que si tú quieres cambiar algo en ti, no se trata de que vas a cambiar de la noche a la mañana. Si tú quieres cambiar algo en ti, te va a llevar tiempo y por lo menos te va a llevar 21 días. Entonces, dile a un fumador que deje que deje de fumar 21 días, cuando muchas veces, cuando ya no está fumando en 2 horas, se está volviendo loco por la adicción que tiene. Dile a una persona que es altamente adicta a las emociones negativas que deje de tener emociones negativas durante 21 días. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Sucede exactamente lo mismo con todas las personas cuando se empiezan a desintoxicar de sus adicciones. Todos pasan por un lapso de ansiedad, de una crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando está registrando cambios a nivel neuronal y químicos, eh, manda una señal de alerta al cuerpo de que le está haciendo falta la sustancia para poder mantener la red neuronal. El cerebro siempre va a buscar la supervivencia de las redes neuronales. Y al mandar la señal se genera un nivel de estrés, un nivel de ansiedad. Y este nivel de ansiedad es una etapa que puede tomar de 1 hasta 2 semanas poder superarla, inclusive a veces hasta más. Entonces, este nivel de ansiedad, eh, una vez que se pasa y se mantiene el otro hábito que va a reemplazar al viejo, es cuando entonces ya estás del otro lado. Pero mucha gente comete el error de querer cambiar de la noche a la mañana, de querer cambiar en 1 o 2 semanas y ver resultados, cuando realmente los resultados verdaderos se van a ver después de 21 días o hasta después de 30 días. Inclusive, los hábitos se van a terminar de construir como hábitos. Las nuevas redes neuronales se van a terminar de solidificar y de arraigar a tal grado como estaban los anteriores patrones hasta después de 3 meses. Sí. Entonces, realmente todo el proceso de cambio de hábitos, todo el proceso de un cambio de redes neuronales llega a tomar hasta 90 días. Y muchas personas en las primeras 2, 3 semanas o un mes quieren ver los resultados muy por encima de sus expectativas y cuando esto no ocurre, entre que están pasando por este lapsus de desintoxicación, de ansiedad, porque el cerebro comienza a mandar esas señales, entonces en ese momento abandonan el cambio del hábito, abandonan el cambio, en pocas palabras. Y cuando hacen eso, entonces ya no están obteniendo los resultados que iban a obtener. Claro. Se quedan a la mitad del camino o muchas veces ni siquiera terminan de empezar.
A lo mejor soy un poco estúpido como lo estoy diciendo, pero ni siquiera terminan por empezar, ya se oye más correcto, ni siquiera terminan por empezar el cambio. Hay gente, Carlos, que yo conozco que han cambiado. Lo que pasa que ha sido ya cuando han tocado fondo, ¿no? Por ejemplo, un cáncer, por decirlo así, o terminal. Entonces, del susto mismo, o han tomado conciencia ya cuando estaban muy enfermos y han decidido cambiar, pero cambiar a todos los niveles. O sea, decir, bueno, me mudo de donde estoy, me voy a vivir a la costa, a tener contacto con el mar, el sol, me hago una dieta, por ejemplo, hay gente que se ha cambiado de dieta carnívora a dieta vegetariana, otros han dejado de fumar, otros han dejado de beber y han cambiado su vida, vamos, y esperanza de vida muy larga que tienen a pesar de la gran enfermedad que han adquirido de tantos años, ¿no? Con hábitos nocivos, sí se puede porque la gente lo hace, lo que pasa que, bueno, muchas veces cometemos ese error de esperar a estar muy enfermos para poder cambiar. ¿Qué opinas sobre eso? Es que es parte de lo que te decía. El cerebro siempre va a buscar la supervivencia. Y hasta el momento en el que el cerebro no se vea amenazado por sus propias redes neuronales, las cuales muchas podrían ser nocivas, o sea, que todo esto se desencadena en hábitos nocivos. Hasta que se ve amenazado totalmente por eso, entonces el cerebro es capaz de, de aceptar de manera más radical y más fácil un cambio de hábitos, un cambio de redes neuronales. Mm, Porque el cerebro, y te lo voy a repetir, el cerebro siempre va a buscar la supervivencia, siempre. Si los hábitos anteriores, que están asociados obviamente esto a una red neuronal, en algún momento dado llegan a ser lo suficientemente drásticos, a modo de que están poniendo en juego la vida, el cerebro solo registra. Y además, la persona, en el momento en el que toca fondo y prácticamente se da cuenta que está poniendo en riesgo su vida, la conexión que hay con respecto a esa emoción, con, con eso, esa asociación que hace de esa emoción hacia los viejos patrones que estaba llevando a cabo, hace que, que se genere un cambio. Hay dos cosas que siempre nosotros como seres humanos vamos a buscar. Una es el placer y la otra es el dolor. Y por naturaleza siempre vamos a tratar de alejarnos de aquello que nos genera dolor. sí. Eh, entonces, cuando una persona ha asociado ya sus hábitos nocivos al dolor y al riesgo de perder la vida, es entonces cuando de manera consciente comienza a generar los cambios necesarios para poder entonces reestructurar toda la red neuronal y ahí vuelvo al tema de la neuroplasticidad y entonces es ahí cuando se genera el cambio. Entonces por eso inclusive tenemos a personas que han sido diagnosticadas de cáncer terminal y que no les daban más de 3 meses de vida y de repente vivieron 15 años más, Sí. porque de entrada esa idea los puso en jaque y a lo mejor de momento la aceptaron, pero después se dieron cuenta que ellos realmente podían generar el cambio necesario, cambiaron su forma de pensar, que es lo más elemental, lo más importante, cambiaron su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. Y en su forma de actuar cambiaron todo lo que tiene que ver con sus hábitos y empezaron a optar por hábitos más saludables, tanto de alimentación como de ejercicios, como a lo mejor de mudarse a otro lugar que también les favoreciera en su forma de pensar, en su forma de sentir, a lo mejor con un ambiente menos contaminado, con un ambiente menos lleno de estrés, más relajado,
más cercano a la naturaleza, no sé. Entonces, todo eso definitivamente va a ser un parteaguas y definitivamente va a propiciar que un cambio tan drástico como estos pueda darse. Pero al final de cuentas todo esto comienza desde el pensamiento, la emoción que se asocia al respecto y los cambios que hay con respecto a nuestras redes neuronales. El otro día, Carlos, me fui a una aldea que estaba aquí al lado y estuve charlando con un hombre, pues estaba con un perro grande, negro, y el hombre me estaba comentando que se había tirado 40 años trabajando de chofer de autobús en Madrid y que llevaba viviendo en la aldea pues unas 2 o 3 semanas. Estaba en un proceso de adaptación porque dice que se estaba enfermando, ¿no? Sobre todo él ha hecho un cambio a nivel de pensamiento, sentimiento, de estrés, de eso, de liberarse. Y ahora estaba en una aldea donde hay un puñado de habitantes nada más, con su perro, y dice que se empezaba a sentir mejor y que él ha hecho un cambio de pensamientos, o sea, como tú has hablado en el vídeo, ¿no? De serenidad, ¿no? Él nunca había sentido paz interior, serenidad, y él lo estaba empezando a sentir ahora, prácticamente en su jubilación, por eso nunca es tarde para hacer pequeños cambios o grandes cambios, ¿no? En nuestra vida. Claro, claro, porque fíjate que inclusive los estudios más recientes que se han hecho con respecto al cerebro han encontrado algo muy curioso. Encontraron que en alrededor de los 50 años en adelante, el cerebro adquiere una composición química que es muy similar a como cuando estamos aprendiendo nuevas cosas. Entonces, a partir de la edad de los 50 años en adelante, el cerebro está en una composición química con la que puede reestructurar nuevamente otra vez su red neuronal. Es decir, no envejece. Mm. Y muy a pesar de que a lo mejor la producción de neuronas ya no es tanta como la que pudo haber sido a los 8 o 9, 10 años, la producción de neuronas que hay en el cerebro a esas edades es suficiente como para crear nuevas redes neuronales y obtener aprendizaje de nuevas actividades y reemplazar hábitos viejos por hábitos nuevos. Por eso es que tenemos a mucha gente ya adulta de los 45 años en adelante que de repente eh, a lo mejor tú los veías teniendo una vida bastante nociva y después los ves 30 años después teniendo 70 años y parece que siguen teniendo 40 años. Sí, ¿verdad? Y es porque hicieron un cambio totalmente radical en sus vidas. Y es porque el cuerpo se da la oportunidad alrededor de los 50 años de edad para poder reestructurarse nuevamente. Porque te repito, el cerebro siempre va a buscar la supervivencia. Siempre. Es que la gente, el problema es que mucha gente le tenemos miedo al cambio. Yo ya he empezado a dejar de tenerle miedo y me encanta ahora cambiar, cosa que antes no. Carlos, me gustaría que hablemos sobre la energía, ¿no? Porque veo que necesitamos un cambio de frecuencia urgente para poder también transmutar, ¿no?, la energía del miedo negativa en positiva, en amor, en tranquilidad. Eh, ¿Cómo la gente puede ir cambiando, ¿no?, la energía interior? Claro. Pues mira, yo creo que lo primero que se tiene que dejar de hacer es, y creo que lo he dicho en varias ocasiones, lo primero que se tiene que dejar es de consumir toda la información basura Ahí está. posible. Es decir, deja de ver los noticieros en la televisión, deja de consumir los reality shows, deja de ver la televisión y todos esos programas tan, pero tan absurdos que hay, porque es ahí donde está el veneno. El veneno está en las noticias que hay en el periódico, en la radio y en la televisión, donde solamente se difunde la crisis, el miedo, la incertidumbre, los conflictos, la violencia y todo eso. Ahora, ¿que existe? Sí, sí existe.
Pero de antemano, todos esos medios informativos manipulan la información, la magnifican a tal grado, ¿para qué? Para generar precisamente emociones apáticas. Quiere decir que sean en contra que generen aversión, que generen repugnancia, que generen odio, discordia, desarmonía, tristeza, miedo sobre todo. Todos estos medios de información, que inclusive ya también Internet se está viendo infestado de esto, o siempre lo ha estado, pero a últimas fechas Internet es un arma de doble filo, donde como te puedes encontrar información buenísima y cosas increíbles que no vas a ver en la televisión, pero como también te puedes encontrar información sumamente asquerosa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que primero dejar de hacer? Dejar de consumir información basura. ¿Quieres cambiar tu vida a algo más armonioso? Sintonízate con algo armonioso. ¿Quieres cambiar tu vida con algo más abundante, más rico, con riqueza? Sintonízate con la información que te va a proporcionar los conocimientos para generar riqueza. ¿Quieres en tu vida más amor? Sintonízate con la información que te va a enseñar a cómo sentir amor incondicional, empezando por ti mismo. ¿Quieres saber más sobre, no sé, sobre cuestiones ocultas y demás? Sintonízate con eso. Y la verdad poco a poco va a ir saliendo a la luz para ti ante tus ojos. Es que esto es así como aquello que dicen, por ejemplo, como si quisieras entrar a una carrera universitaria donde dices, ok, voy a estudiar una ingeniería, pero me la voy a pasar leyendo cómics Uf, y al final voy a terminar vendiendo comida, ujú. ¿no? Es exactamente lo mismo, o sea, y volvemos a la parte de la congruencia. Entonces, tú debes de sintonizarte con la información y con las personas y con los lugares y con los eventos que quieres ver en tu vida manifestados. Eso es clave. Justamente, Antes, sí, dime, Carlos. antes de eso tienes que dejar de consumir la información basura. Y te repito, no se trata de que te hagas de la vista gorda, porque existen las guerras, sí, sí existen. Existe el hambre en el mundo, sí, sí existe. Existe la violencia, sí, sí existe. Existe el crimen organizado, sí, también existe. Pero ¿qué hacen los medios de información? Lo magnifican, lo dramatizan y sobre todo le ponen ese tinte amarillesco. ¿Para qué? Para generar horror, para generar miedo, para generar esa sensación de inseguridad subyacente en la gente de que siempre algo malo va a suceder. Entonces, si por el contrario tú vieras todas las noticias buenas que hay, todos los grupos de personas que se organizan precisamente para generar cambios, para proponer proyectos de, no sé, proyectos autosustentables, de energía, de energía renovable, de nuevas investigaciones que están haciendo para los alimentos, para que estén libres de pesticidas, nuevos tipos de negocios que les están proveyendo a las personas la verdadera riqueza que se merecen, no sé, si tú te pusieras a investigar realmente sobre eso, te vas a encontrar una tonelada de información, de situaciones verdaderamente positivas. Pero si te quieres sintonizar en donde solamente está la porquería, no solamente va a ser el hecho de que te vuelvas espectador de eso, sino que eso lo vas a atraer a tu mundo y tarde o temprano las experiencias que tú vas a estar viviendo van a ser acorde a lo que tú vas a estar viendo. ¿Por qué? Porque eso se te va a meter hasta el subconsciente a tal grado de que tu subconsciente lo va a aceptar como una realidad que debe de ser así, siempre. Ayer justamente estuve hablando con Cristian Ceballos y me estuvo comentando algo así, coincide mucho contigo, Carlos. Él dice cambiar el dial, ¿no? Nosotros tenemos que, es como una radio, puso el ejemplo de una radio. Aquí hay guerras, la política, el dinero, la crisis, que tenemos simplemente que
cambiar el dial, que no por eso, claro, va a dejar de existir todo lo demás, lo mismo lo has dicho tú, Carlos, pero nosotros cambiando el dial ya podemos crear otra realidad a nosotros mismos, ¿no? Aunque eso siga existiendo. Y con todo lo que has comentado ahora, Carlos, entraría ahí la ley de causa y efecto, ¿no? Si nosotros dejamos de ver medios de comunicación masivos, negatividad, crisis, guerra, entonces ahí también en nosotros a nivel personal entraría la ley de causa y efecto porque nosotros al cambiar ese chip ya nos vendrían a nuestras vidas otras cosas mejores, ¿no? Así es, en eso tienes toda la razón. Pues Carlos, y ya para terminar, para que le digas a la gente, ¿por qué es tan importante, ¿no? La superación personal. Mira, Pile, yo creo que, y esto lo he dicho en otras ocasiones, a lo mejor lo he dicho con otras palabras y con otro tipo de emoción, pero finalmente es lo mismo. Eh, yo les hago esta pregunta a todas esas personas que les gustan todos los temas conspiranoicos y todo este tipo de rollos. Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal, está bien. De hecho, a mí también me sigue llamando la atención. De repente leo artículos que veo publicados, leo nuevas investigaciones, leo nuevas cosas y siempre por lo general estoy enterado de muchas cosas. La diferencia es que ahora ya no le doy el peso que antes le daba, ya no le doy la importancia que antes le daba. Ahora, la pregunta es, ¿qué quieres de tu vida? Si te la vas a pasar solamente escuchando todo lo que tiene que ver con Illuminatis, Anunnakis, reptilianos, que si nos invaden, que si no nos invaden, que si la Tercera Guerra Mundial, que si no, que si la caída del dólar, que si la caída de la economía, que... Ok, eso está bien. De repente tener información está bien, pero si te vas a quedar estancado ahí, tu mente va a estar estancada ahí, y entonces ¿sabes qué va a pasar? Te vas a perder del cambio, del verdadero cambio. Porque tu mente va a estar tan estancada que en el momento en el que el cambio se dé, tú ni siquiera cuenta te vas a dar. Cierto. Y en el momento en el que las oportunidades se presenten para generar ese cambio, tampoco las vas a ver. Mm. Entonces, yo exhorto a la gente que busque más allá de eso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, el sistema está diseñado para que la gente sea infeliz, para que la gente sea gente frustrada, que no siga sus pasiones, que no, más bien sus pasiones en el sentido de que no haga lo que le apasiona, lo que verdaderamente le retumba en el alma que quiere hacer. El sistema está diseñado para que la gente no busque sus sueños, no los persiga y no los vea cumplidos, sino para que vivan esclavizados en un sistema donde la educación es una porquería, donde y con el perdón de las personas que sean religiosos, la religión es una porquería, donde el sistema financiero está muy malogrado, donde el sistema de salud cada vez tiene servicios más deplorables, donde la alimentación cada vez está viendo más perjudicada por empresas gigantescas que introducen cualquier cantidad de pesticidas a los alimentos para hacer daño, no solamente a nivel celular, sino a nivel genético. Eh, en un sistema donde la política es una verdadera basura, es un circo, es un teatro gigantesco, con mucho dinero y con gente corrupta en su mayoría. Y así me podría ir hasta dentro de 3 horas y a lo mejor no acabo. Exacto. Eh, el sistema, en pocas palabras, en muchos de los casos está diseñado para que la gente no sea feliz. ¿Y cuál es el objetivo final de todos los seres humanos? Ser felices. Y la felicidad se consigue con el propio desarrollo personal. ¿Y cómo es esto? Con el propio desarrollo de tu potencial, de tus habilidades, de reconocer tus áreas de oportunidad y convertirlas en fortalezas, de saber que no eres solamente un costal
de carne y huesos y sangre, sino que eres un ser íntegro con emociones, con pensamientos, con una conciencia y con la capacidad de tomar las riendas del juego de tu vida. Por eso es tan importante el buscar la propia superación personal, porque es ahí donde entonces vas a tener, de entrada vas a saber qué es lo que quieres y vas a tener la sed de perseguir tus sueños, vas a tener el hambre de hacer lo que te apasiona y vas a tener la voluntad de hacerlo hasta el cansancio, aun si todo el mundo se te opone. Y ese es el objetivo final de todos nosotros, cumplir nuestros sueños, hacer lo que nos apasiona para poder llegar a ser felices. Y te voy a decir algo, porque alguna vez alguien me decía, oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué tal si el sueño de alguien es dominar al mundo? ¿No? Sí. Y yo le decía, ok, ¿y cuál es el problema de eso? Mm, Y me decían, bueno, es que entonces vamos a tener a otro Hitler, ¿no? Y sí, yo le decía, ¿y tú cómo sabes que el sueño de Hitler era dominar al mundo? Pues es que por todo lo que hizo y no sé qué, que el holocausto y bla, bla, bla. Ok, bueno, si nos metemos a detalles en la historia, Hitler lo que quería, entre muchas otras cosas, era precisamente evitar que la oligarquía que ahorita está en el poder estuviera en el poder. mm, Sin embargo, en el proceso se volvió loco y también cometió muchos errores. Ahora, para responder la pregunta, ¿y qué tal si alguien tiene como sueño convertirse en el tirano del mundo? Yo no conozco a un solo niño que tenga un sueño así, porque por naturaleza el ser humano siempre va a tener sueños para progresar, para ser mejores, para servir, para amar. Las ideas que tengan que ver con dominación, con control, con violencia, siempre van a ser ideas que están expuestas en el ego, o en el ego alterado, si se le puede llamar así, y que son parte precisamente de esa programación mental que le han querido meter, o más bien que le han metido a la gente durante muchísimos años. claro. Entonces, para contestar la pregunta puntualmente es, tú dime o pregúntale por lo menos a 10 niños de entre 7 y 10 años de edad, ¿cuál es su sueño? ¿Qué les gustaría ser de grandes? Y ninguno de ellos te va a decir dominar el mundo, y ninguno de ellos te va a decir crear guerras, y ninguno de ellos te va a decir una locura como esas. Cierto. Porque el sueño de todos nosotros está asociado con nuestra misión de nuestra alma, Mm, y siempre va a haber pureza en eso. sí. Pues no nos quedemos estancados y hay que desarrollar nuestro potencial. Aquí dejaré debajo las vías de contacto con Carlos, el link de su blog y de su canal de YouTube para que puedan escuchar sus programas, sus podcasts que él hace. Y nada, Carlos, agradecerte que allí en México será tardísimo, ahora tendrás que irte a dormir. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. No, pues al contrario, sabes que para mí es un placer, como siempre. Te agradezco mucho, de verdad, el tener la oportunidad nuevamente y de ahora tocar otras temáticas. Porque la mayoría de todas las personas que me ubican por las temáticas conspiranoicas. Yo Y, también, antes. y ahora están conociendo una faceta diferente de mí. Y esto tiene que ver también con un cambio personal que estoy teniendo. Entonces, para mí es más importante que la gente reflexione, que la gente sea introspectiva y que la gente quiera verdaderamente buscar un cambio en sus vidas para mejorar su calidad de vida, que a final de cuentas los conspiranoicos, los New Agers y todo el grupo de gente que está hablando de cualquier infinidad de temas, lo único que busca siempre es el cambio. Sí, es cierto.
y no hay mejor forma de generar el cambio de que empezar por uno mismo para que entonces uno se convierta en ejemplo de eso y uno entonces sea el ejemplo y la inspiración de otros para poder generar el cambio que tanto estamos buscando. Pues te mando un abrazo, Carlos, a ti y a todo México, y espero tenerte pronto en otro programa para seguir hablando de estos temas que son nuevos para mí, ¿no? Y para mucha gente. Gracias, Carlos. No tiene nada que agradecer. Un abrazo a todos en España y a toda tu audiencia de cualquier parte del mundo. Y pues yo estoy a sus órdenes. Para mí siempre va a ser un honor poder servir. Gracias.